Bueno, para mí, haciendo aquí una pausa, para mí es un tremendo placer presentar a nuestra invitada del día de hoy. Saben que hemos tenido unos excelentes invitados. Yo creo que un tópico en este momento que consideramos con el doctor Jimmy Gottman en el pasado y que también lo pueden encontrar, así como van a encontrar esta grabación en el canal de YouTube, es la doctora Omidris Pérez de Carvelli. Ella es médico cirujano, especialista en medicina interna, subespecialista en endocrinología y metabolismo. Tiene una especialidad en metabolismo del autismo y de diabetes, en telemedicina también, y es escritora de varios libros, pero entre otros menciona precisamente autora de Diabetes, Guía de Consejos Prácticos, y como ven este maravilloso libro, que es coautora de Autismo, ¿por dónde comenzar? Es autora y coautora de más de 35 artículos científicos en revistas indexadas, y para los que quieran saber qué es indexadas, es que realmente tienen la reputación que han sido filtradas en algún tipo de revista científica que no simplemente aprueba o recibe cualquier tipo de artículo. Ni nada más ni nada menos esperar que con esta cantidad de artículos sea conferencista internacional, obtuvo el premio internacional el líder de la investigación y el aporte a la humanidad en 2022, es la presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, exdirectivo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y en este momento es miembro activo de tanto de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro en Ecuador y miembro internacional de la diabetes. Antes de darle la oportunidad de que nos diga unas palabras, quiero darles un preámbulo de lo que vamos a discutir. Y estas son las preguntas que vamos a abordar. Primero, el tema principal, manejo biológico del autismo. Parece muy complicado y yo sé que las preguntas a veces no lo van a hacer más fácil, pero estas son las preguntas que vamos a abordar. ¿De qué se trata el enfoque metabólico del autismo? También vamos a dejar que responda cómo puede el enfoque metabólico del autismo ayudar a controlar los síntomas. También es cuáles son los beneficios de este enfoque metabólico y también en qué se diferencia este enfoque de otros tratamientos para el autismo, y finalmente cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del enfoque metabólico del autismo. Mi querida doctora Omidris, bienvenida a este programa. Ahí puedes abrir tu micrófono. Encantado de tenerte. Un placer, encantadísima, un placer y un honor para mí, pues, poder compartir con todos ustedes, con esta audiencia, pues, multitudinaria. Me siento así como que estuviese en el Estadio Internacional, así casi que en Qatar, en el último partido Argentina-Francia. Pues estoy de verdad súper feliz. En Hollywood, ahí la estrella fenomenal, ¿no? Pues encantado de tenerte aquí, Omidris. No, yo agradecida y feliz por la invitación, pero sobre todo por la maravillosa oportunidad de contarles a todos ustedes este enfoque, esta gran noticia que espero que estén en este momento. Les voy a pedir a todos que con el dedito le den compartir, 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 porque hay muchísima gente que necesita saber esta información, señores. Muchos papitos y mamitas, amigos de ustedes, familiares, vecinos, conocidos, pueden tener un hijo, un nieto, un sobrino con esta condición y ustedes no lo saben, porque de paso es una condición que no se comparte, no lo dicen por miedo, por tabú, por pena, y lo callan. Y es peor aún porque entonces no piden ayuda y ellos probablemente no lo han comentado con ustedes y ellos lo sufren en silencio, y ustedes mandan esto como el que no quiere la cosa, y escuchar este mensaje les va a cambiar la vida y les va a decir una opción, les va a mostrar una oportunidad para ellos abrir los ojos, y probablemente más adelante les va a decir, ¿sabes qué? Gracias a ese compartido que me enviaste ese día, yo pude tener la oportunidad de darle a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, otra oportunidad. Y es por eso que les pido de todo corazón, por favor, en este momento vamos todos los que estamos aquí a compartir con 2 o 3 personas, no importa que ustedes crean que no tiene nada, no, ella no tiene, no lo crean. El que menos ustedes piensan, pueden tener un familiar
un hijo, un sobrino con esta condición. Porque la incidencia del trastorno del espectro autista ha aumentado considerablemente en los últimos años. Estamos hablando de que es una nueva condición con múltiples aspectos que, pues, en estudios, justamente, incluso se está planteando que, pues, la etiología es tan diversa, tan variada, que pudiéramos estar ante una posible epidemia silenciosa, porque el subdiagnóstico, debido al miedo y a la aceptación y a la falta de diagnóstico oportuno por falta de especialistas en el tema, estamos hablando de que pudiéramos estar en números muy por debajo de los que realmente son. Entonces es probable que estemos ante una situación muy subdiagnosticada. Una situación que además necesita un abordaje oportuno, porque mientras más temprano nosotros atendamos esta situación, el pronóstico y la adaptación de estos niños en su edad adulta a un sistema tanto laboral, educativo y a un sistema social es diferente. Entonces va a depender de todo lo que ustedes puedan ayudar en las primeras etapas, que la historia sea diferente. ¿Por qué sucede esto? Perdón, yo creo que tú mencionas algo tan importante que es, yo creo que cuando las personas tienen ese miedo, ese diagnóstico por un estigma, por ser marcados, yo creo que la premisa fundamental que todos deben recordar el día de hoy es, ¿quieres atacar al enemigo? Conócelo. Pero si tú desconoces al enemigo o te niegas a conocerlo, cualquier enfermedad, cualquier reto de salud, ha sido demostrado. Las personas que mejor manejan su enfermedad son los que los conocen y que aceptan realmente un diagnóstico. Exactamente. Entonces tenemos que descubrirlo, descifrar el enigma y aceptarlo, porque adicional a todo esto no es una enfermedad, es una condición en el cual ellos tienen una forma de ver la vida diferente, una forma de desarrollarse diferente, una manera de comunicarse diferente. Y mientras más temprano nosotros podamos entender esa situación y ayudarlos a que ellos puedan conectar su manera de ver y vivir con la de nuestra sociedad, nuestra manera de ver y vivir las cosas, entonces va a ser más armónico para todos. Porque cuando tenemos algo diferente, lo que tenemos es que armonizar. Y cuando, como padres, en general, doctor Rubén, usted podrá también haberlo vivido, no hay emoción más grande cuando uno es padre o cuando uno tiene su bebé en los brazos, uno está soñando al lado de ellos, wow, yo quiero tener ese bebé y ya lo tengo y ahora que lo he esperado 9 meses y lo he soñado y lo tengo a mi lado. Ahora qué voy a hacer y cuando sea grande y qué va a hacer y todas las ilusiones del mundo que se hace uno con él o con ella, ¿no? Y pues entonces de repente tú estás esperando que haga ciertas cosas, me diga mamá, me diga papá, camine, cuando le diga a la abuela o le diga al abuelo tal cosa y no pasa. Y entonces empieza a pasar los meses, los días y no se parece a los demás, no hace lo que hacen los demás. Entonces empiezan los papás y las mamás a sentirse inquietos. Y es allí donde empieza la preocupación. Papás y mamás empiezan a llevarlos a los médicos, a los especialistas, y a veces entonces le dicen, no es nada. Y aquí va probablemente a chocarles a muchos y va a haber la primera pared. Escuchen su corazón de padres, ¿ok? Y cuando les digan no es nada, y si ustedes realmente sienten de todo corazón que hay algo, busquen la solución, busquen respuestas, porque a veces uno, pues, no toca la puerta correcta, pero si corazón de papá y mamá le dicen que hay algo que está pasando, escuchen su corazón, escuchen su corazón. Hoy hay muchas opciones. Si ustedes tienen el corazón abierto, y tienen la mente abierta y hay algo que les está diciendo que su bebé algo pasa, busquen soluciones. En el autismo hay muchas opciones y ya hoy el manejo biológico del autismo, el manejo metabólico, tiene muchísimas evidencias, donde se sabe que el intestino es un actor principal. Antiguamente, pues probablemente podían decir, no, ya eso no hay
evidencias. Esta es una frase que ustedes pueden probablemente haber escuchado y van a escuchar probablemente en algunos médicos, sobre todo cuando ustedes van a plantear algunos médicos opciones diferentes, opciones que ellos no conozcan de manera tradicional. No hay evidencias. Y es por eso que hay muchas opciones y empresas serias que llevan opciones, digamos, con tantos avales científicos como este donador de cisteína, que se esfuerzan en hacer las evidencias para mostrarle al mundo todas estas evidencias científicas y poder darle a todos estos pacientes y a todas estas personas la posibilidad de las evidencias científicas para que lo puedan usar cómodamente. Entonces, Doctora, evidencia científica. Sí, te quería hacer una pregunta, porque yo creo que parte de la confusión que existe es justamente lo que vas a abordar, porque muchas personas posiblemente, sí, yo sé la parte neurocognitiva, la parte neuropsicológica, etcétera, pero cuando yo veo un título, manejo biológico del autismo, dicen, me van a hablar en chino. Entonces, ¿en qué consiste este manejo, el manejo metabólico, manejo biológico del autismo? Sí, muchas veces pensaban y mucha gente piensa que es solo conducta y es a donde vamos. El manejo biológico va a que ya hoy sabemos que el cuerpo no es aislado. La conducta no es solo lo que yo hago como un ente aislado, es decir, por acá va mi conducta, por acá va mi intestino, por acá van mis neuronas, por acá va todo separado. No, la conducta es un espejo de cómo está funcionando otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y un órgano y sistema que funciona de manera integrada con nuestra conducta es el intestino. Y el intestino es el espejo también de cómo funciona nuestro cerebro, porque el intestino tiene neuronas y el intestino produce un montón de sustancias neuroquímicas. Actualmente tenemos amplios conocimientos que tenemos no un cerebro, tenemos 3 grupos, 3 cerebros, 3 sitios específicos de nuestro cuerpo donde tenemos neuronas. El cerebro tradicional, tenemos el corazón, donde también hay neuronas, y tenemos el intestino, que es el tercer cerebro, y donde tenemos una producción importante de sustancias neuroquímicas que modulan. Pero adicional a esto, nuestro intestino produce no solamente neuronas, sino que es un filtro inmunológico y es un filtro también de muchas sustancias neuroquímicas que van también a modular la conducta. Entonces tienes una barrera que va a decidir qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Entonces, dentro de ese intestino hay muchos microorganismos que deciden la función de esas estructuras biológicas y deciden también cómo funcionan esas sustancias neuroquímicas que van al cerebro. Si tú tienes una cantidad interesante, una cantidad importante de elementos en ese intestino, de bacterias buenas, se producen sustancias neuroquímicas favorables para que tus neuronas funcionen adecuadamente. Pero si tienes bacterias que no son muy favorables o se llaman bacterias, digamos, un poco tóxicas, producen sustancias que pueden intoxicar de manera directa al cerebro. Y esto que va a producir irritación. Es decir, esto lo vivimos también las personas de manera habitual. Si usted se come algo que le cae pesado, imagínense que se comen una carne que esté muy guisada, con muchos aditivos, que tenga mucha grasa, que esté recalentada. Usted probablemente sienta su estómago pesado y usted anda de mal humor. Y todos lo hemos vivido en algún momento. ¿Por qué? Porque ese mal humor viene de esas sustancias neuroquímicas que se producen producto de estos cambios de las bacterias que se sucedieron a raíz de ese alimento. Si usted, que es neurotípico y que tiene todas sus neuronas maduras y adecuadas, reacciona así, imagínense cómo va a reaccionar un niño con un cambio en sus sistemas de neuronas de comunicación, de cognición, de entendimiento verbal y de comunicación. Entonces, por supuesto que ellos funcionan aún más reactivos y peor aún cuando estamos hablando de un niño pequeño que no maneja lenguaje o que no maneja comunicación efectiva y que
que no tiene esta madurez cerebral como para poder identificar todos estos sistemas de manera adecuada. Entonces, evidentemente que estas sustancias tóxicas que producen estos gérmenes no adecuados va a favorecer a que se irrite todo este sistema nervioso. Pero no solamente esto queda aquí, queridos amigos. Vienen cosas aún diferentes que empeoran la situación. Es bien conocido por la ciencia el día de hoy que el intestino de los niños con trastornos del espectro autista son permeables, es decir, tienen mayor susceptibilidad a que las sustancias que pasan a través de él puedan no filtrarse adecuadamente si pasen a través de esa barrera intestinal elementos que sean irritativos, favoreciendo a mayor cantidad de alergias, a mayor cantidad de reacciones inmunológicas, aumento de la cantidad de toxinas que entren al torrente sanguíneo que no deberían estar allí. Entonces, esas cantidades de toxinas y de sustancias que entran y que no deberían estar allí irritan al sistema, no solamente sanguíneo, al sistema linfático, van al cerebro y producen inflamación de las vellosidades intestinales, que se encargan de absorber nutrientes claves, básicos y fundamentales para el desarrollo cerebral adecuado. Entonces, el niño no absorbe nutrientes indispensables para que sus neuronas funcionen bien, pero sí está absorbiendo sustancias tóxicas que irritan los centros cerebrales. Además de la cantidad de sustancias inflamatorias que se producen, dentro de las cuales hay montones de nombres químicos que no voy a entrar en detalles aquí, pero que lo que van a ocasionar es inflamación, estrés oxidativo y, por supuesto, irritación e inflamación a nivel de las mitocondrias. Estrés oxidativo que se consume todos los antioxidantes y acaba con el glutatión. Por mucho glutatión que ellos tengan, porque son niños que están pequeños y que deberían tener montones y toneladas de glutatión, pero se las agotan. Entonces su sistema inmune está debilitado, no tiene cómo responder. Entonces son niños que se tienden a enfermar con facilidad, que sus mucosas son muy fáciles de que se enfermen, les da dermatitis, les da alergias, viven con los mocos. El buenos días de ellos son mocos de aquí para todos lados, les da dermatitis, les da todas las itis habidas y por haber, no salen de una infección, peor aún, entonces les ponen antibióticos, les cambian la microbiota intestinal, las bacterias, entonces empeoran los cuadros, empeora la irritabilidad y se hace un círculo vicioso tremendo. Cuando está esa flora intestinal entonces inflamada, no absorben los nutrientes, entonces comen, pero no lo absorben. Sus heces son totalmente diferentes, tienden a tener distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, en fin, todo un cuadro florido que no es normal y que evidentemente les causa disconfort. Disconfort que ellos no van a decirles, ellos no saben hablar, muchos de ellos no son verbales. No les van a decir, mamá, me duele esto o aquello, sino que simplemente lloran, gritan y se irritan. Entonces brincan, saltan, son hipersensibles, les molesta todo, porque de paso tienen deficiencia, además de que tienden a ser hipersensibles por su condición, hacen déficit vitamínicos que los hacen más hipersensibles, les producen trastornos del sueño. El déficit de muchos nutrientes empeoran los trastornos del sueño que ya de por sí traen. Entonces, ¿cuál es el enfoque metabólico? Trabajar toda esta cascada de afección nutricional, afección absortiva, afección de la microbiota, afección inmunológica y afección oxidativa para que se equilibre el sistema. Es como yo les digo a las mamitas y a los papitos, digamos que tengamos un GPS al cual ese GPS está oxidado y sin internet. Entonces, ¿qué hacemos con el proceso metabólico? El manejo metabólico lo que le hace es que limpia el GPS, le quita el óxido y le pone internet para que vengan las terapistas ocupacional, de lenguaje, de todas las terapias que son indispensables, obviamente, no podemos decir que no son fundamentales,
no queremos decir que no sean importantes, son fundamentales. Entonces ellas puedan hacer su trabajo de ponerle las órdenes a ese GPS. Pero ¿cómo va a funcionar un GPS si no tiene señal, si está oxidado, si no tiene internet? Entonces, doctor Rubén, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le pone a ese GPS las órdenes correctas, usted limpia ese intestino, usted cambia la disfunción del tracto gastrointestinal, cambia todo este metabolismo, cambia esta alteración de la microbiota, esta producción de ácidos grasos de cadena corta, esta hiperactividad mitocondrial tóxica, y se mejora el estrés oxidativo. Por supuesto que este niño mejora. Y esto no es solamente, y aquí quiero hacer un especial énfasis, solamente relacionado con la microbiota para autismo. Y aquí quiero hacer un especial destaque. Esto es para autismo, esto es para obesidad, esto es para síndrome metabólico. Y es por eso que insisto, esto es la raíz de muchos problemas. Y es cuando veo a los niños con estas condiciones que invito a toda la familia que se una, porque esto es un cambio que se tiene que hacer en familia para que se cambie la microbiota familiar, para que se cambien los hábitos de familia, porque cuando este niño está presentando este problema, que tiene una susceptibilidad cerebral y se llama en el autismo, papá y mamá les pueden presentar en otro nivel, en otra susceptibilidad de grupo génico, que se llame mañana o pasado diabetes, o que se llame pasado mañana hipertensión o enfermedad cardiovascular, pero el origen de todo se llama estrés oxidativo, que va a expresarse en una enfermedad diferente o en una condición diferente de acuerdo a su susceptibilidad genética, tal y como lo mostraba usted, doctor, en las láminas donde estaba la raíz de todas las enfermedades, que es el estrés oxidativo. Entonces, nuestra invitación es esa. Sí, perdón, es tan importante porque mira que la realidad es lo que tú estás diciendo, Omeiris, es esto. Digamos, cuando uno habla del enfoque metabólico y tú estás hablando, ese conjunto, ese protocolo, aquí podríamos estar reemplazando el autismo con diabetes, con hipertensión, con artritis, porque eso yo creo que es lo más importante. Y en último término, lo que tú dices, esa cascada de síntomas que tienen los niños van a ser mucho más fácilmente resueltos precisamente por este enfoque metabólico. Voy a saltar a una pregunta importante, es esto. Cuando tú hablas de eso, y si quieres especificar un poco más, pero yo creo que una de las preguntas es, entonces, de lo que yo conozco con mi niño, con mi niña, en fin, ¿en qué se diferencia este enfoque de otros tratamientos que existen para el autismo? Sí, esa es una pregunta importante, porque muchos otros enfoques son enfoques hacia la parte mental exclusivamente, sacando un enfoque dirigido hacia las ramas, siempre trabajando las ramas, es decir, lo externo, no la raíz. La raíz de la condición está relacionada en el estrés oxidativo que estamos presentando, que evidentemente se manifiesta en una conducta como la parte externa que usted está viendo. Usted no va a ver el estrés oxidativo. El estrés oxidativo no lo va a medir. Yo tengo tantos miligramos por decilitro de estrés oxidativo. Como puede medir una diabetes la glucosa o en una dislipidemia el colesterol. Pero sí vas a ver es la conducta. Y es lo que te va a reportar en el colegio o te va a reportar la terapeuta. La conducta. La mayoría del manejo tradicional se llega solo a la conducta, a las ramas del árbol. A ese tratamiento tradicional es necesario complementarlo con el manejo metabólico porque es trabajar desde la raíz. Sin descuidar obviamente las ramas, porque eso trabaja también la adaptación al medio social y a su conducta y a su manejo habitual, pero sin dejar de trabajar la raíz de la situación, porque eso es lo que va a hacer la connotación a mediano y largo plazo para que pueda ser sustentable en el tiempo.
Y algo muy importante, trabajarlo en conjunto con toda la familia, porque al final ese individuo que hoy es niño, mañana va a ser un adolescente y pasado va a ser un adulto que debe vivir con su familia y en la sociedad y no va a vivir con la terapeuta. Y entonces, por eso, toda la familia debe empaparse de manera íntegra en el manejo del autismo y deben entender que esto es una situación de familia para que juntos lleven a este niño a un mundo realmente armónico y no divorciado del autismo. Entonces, este es un manejo conjunto donde la familia se integra. El manejo, digamos, metabólico y nutricional en el autismo está dado en 5 bloques. El cambio de la microbiota, las alteraciones de la metilación celular, disminución de la mediación del glutatión, donde hay que trabajar todos estos aspectos, también los aportes vitamínicos, manejar las relaciones inmunológicas, la hipersensibilidad, las alergias y los tóxicos. Estas son las cinco claves básicas donde hacemos el abordaje metabólico y nutricional del autismo para poder ofrecer un manejo integral de la raíz de todo lo que implica esta situación desafiante, pero a la vez, digamos, aleccionadora y nutritiva, que significa para toda la familia. Porque si bien es cierto, es de gran aprendizaje, es de gran crecimiento. Y entiendo también que muchas familias, luego de escuchar todo esto, quedan con grandes dudas. Y en este momento hay muchas dudas y muchas interrogantes. Y por eso les he traído un regalo, ya que estamos a vísperas de Reyes, y les he traído ese link donde les he preparado una información para todos los interesados. Van a entrar a ese link, bit.ly/TEA y metabolismo. Tienen un resumen de toda esta información de manera detallada, porque sé que, ¿y dónde estoy? ¿Qué fue lo que dijo? Y no sé qué y tal. Pues van a poder escuchar y van a tener detallado incluso de los estudios, incluso les hablo y tienen un link al final también de unos videos sobre alimentación que tengo grabados allí para que vean de cómo lo abordamos, un poco para que tengan más información, para que usted, mamita, papito, que tienen esta situación y que están con las manos en la cabeza, puedan trabajarlo y empiecen con todos los hierros, porque hay que desoxidar, hay que nutrir, hay que desoxidar, limpiar, nutrir, ayudar, pero sobre todo empezar con amor y sin miedo. Sí, y hay una pregunta del millón, Omir, que yo me imagino que has escuchado muchas veces, aquí precisamente la voy a proyectar para que la vean, y es exactamente, doctora, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar antes de que vea resultados en mi vida? Sí, todos queremos resultados express, ¿no? Y los resultados van a estar dados de acuerdo a varias cosas. Parámetro 1, el momento en que empiece. Mientras más temprano empiecen, más rápido ven resultados. Punto número 2, la intensidad en la cual está el espectro. Acuérdense que estamos hablando de trastorno del espectro. Este es como un arco iris de colores. Entonces podemos tener pacientes desde una severidad leve, moderada, severa, entonces, y dentro de cada severidad hay pues múltiples colores. Entonces va a depender de ello. Punto número 3, si hay comorbilidades o hay otras enfermedades o condiciones físicas asociadas. Punto número 4, de la constancia y perseverancia que tengamos en aplicar las medidas. Y punto número 5, de las otras terapias que se asuman, ¿no? De estas 5 condiciones van a depender de qué tan pronto lo vean. Pero les puedo decir de que si trabajan en las 5 cosas sin descanso y con fe, lo lograrán. Van a ver resultados. Tan seguro como de que el sol sale para todos mañana. Así es. Bueno, algo muy importante, y yo creo que para poder continuar en Facebook, y vas a entender eso porque tú conoces exactamente las políticas de Facebook, no te puedo dejar ir sin el testimonio. Y a este nos vamos a referir como el donante de cisteína, ¿no es cierto? Así como Dios manda, para que no nos tengamos que desconectar y que las personas que están en Facebook
puedan disfrutar Claro. de ese maravilloso testimonio. Iba a decir, el preámbulo, Omidris, para esto es, nosotros podemos ser médicos, tenemos el privilegio, digamos, en la empresa tener un título que no se tiene que tener para la empresa y para poder ser consultor de esa empresa. No hay nada como vivir las cosas en carne propia, porque cuando yo tenga un programa de alergias, voy a hablar de mi propio testimonio y nadie me puede arrebatar. Pero yo creo que algo que es muy valioso no es solamente el impacto que tiene el testimonio en la parte personal, sino de un ser querido. O sea que te pido de corazón que nos cuentes ya en este momento de las 412,000 personas que estamos acá, posiblemente los testimonios más lindos que tú puedes tener. Y yo quisiera que compartieras un poco. Yo creo que parte del protocolo precisamente metabólico y biológico ha sido de incluir en tu vida este dorante de cisteína. Entonces quiero que nos cuentes un poco de ese testimonio. Sí, ese testimonio tiene nombre y ese protocolo tiene nombre, porque, pues, imagínense, la mayoría se preguntará, ¿qué hace un endocrinólogo, no? Y muchos pacientes me dicen, a mí nunca me dijo nadie que yo tenía que ver un endocrinólogo y que mi hijo tenía que manejarse con un endocrinólogo en todo esto, ¿no? Y bueno, y a mí tampoco, ¿no? Me lo dijeron. Obviamente, cuando yo tengo a mi segundo hijo, yo estaba empezando mi posgrado de endocrinología. Y yo tenía mi primera hija, ya tenía 2 años, y sí veo que empieza a ser diferente. Bueno, era varón, claro, era diferente. Y entonces, pero todo el mundo me decía que los varones son diferentes, ellos son más inquietos, ellos son más, pero no, era diferente realmente. Y yo le decía a su pediatra y ella, no, es que es muy malcriado, pero no, es que yo, no. Y tanto insistí hasta que cuando tenía 18 meses, lo manda con un neuropediatra y me dice, lo voy a mandar para que te dejes la piña porque eres médico y hasta que no te mande no me vas a dejar en paz. Pero ese niño no tiene nada. Lo que tienes es una mamá psicópata. Entonces, bueno, cuando va, evidentemente el neuropediatra le dice, sí, es un trastorno del espectro. Yo casi que me lanzo a los rieles del metro. O sea, no lo puedo, o sea, es como que tú lleves a tu hijo a una consulta y lo sacas, llevaste un bebé malcriado y sacas a, ahora un autista, o sea, te lo cambiaron en un consultorio. Pasé 3 días llorando encerrada en mi cuarto. Claro. No sabía qué hacer. Mires, ¿cuántos años tenía tu hijo en ese momento? 18 meses. Yo creo que eso es muy importante. Haz por favor énfasis, porque yo creo que sí, la mala concepción acerca del diagnóstico del espectro es que tú tienes que esperar hasta que tengas 6 años. O sea, yo creo que es un comentario porque es personal. Y el doctor Rubén Caramazana, no sé si está conectado, él me decía, Rubén, sí, yo veo consulta y yo no me alcanzo a imaginar que las personas no les pase por la mente el espectro porque es que tienen que esperar hasta... No, por eso te hice la pregunta. 18 meses. 18 meses. Evidentemente sí, habían cosas raras. 18 meses. 3 días encerrada llorando y mi esposo, que también es médico, me dice, no te pares en el nombre. No te pares en la etiqueta. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Olvídate del nombre. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Hay que hacer terapia, hay que ver. Y hay que moverse a la tierra, pero vamos a mover. Y empezamos así. Evidentemente no nos importó el nombre, no nos importó la etiqueta. ¿Y qué me decía el psicólogo? Que en ese momento me lo tatué y que es lo que le digo a mis pacientes. Enfócate en que sea independiente, productivo y feliz. Nada más. Independiente, si se va a casar, no se va a casar, si va a estudiar, si no va a estudiar. Independiente, productivo y feliz, sea en lo que sea. Y esa fue mi misión. No hablaban, o sea, mi hijo hoy tiene 18 años y medio. No hablaba, él corría de puntillas, se corría y se pegaba por las paredes. Yo tenía una muchacha que me ayudaba en mi casa y tenía que cargarlo todo el día porque si no era corriendo y pegándose contra las paredes. No comía casi, una hipersensibilidad a los alimentos terribles, se enfermaba todo el tiempo. Conocí el donador de cisteína buscando opciones. No llegó nunca, de hecho, a mi país, y yo me lo traía de Estados Unidos en maletas como que fuese contrabando. Y se lo daba a mi hijo
y se lo daba, cuando se lo pregunté no, eso no hay evidencia, a mí no me importa la evidencia, me importa es que funcione, y se lo empecé a dar y funcionaba. Y Entonces empecé estamos hablando de 18 meses y vamos, pues como para crear una cronología, porque esto es muy importante para como las a los personas 2 que años consideran y ser. medio, Bueno, como a los exacto. 2 años y medio. Y empezárselo como a los 2 años y medio, conseguí un grupo que sí trabajaba con alimentación, sí trabajaba con la microbiota, sí entendía de estas tendencias. Lo cambié con esta gente, empezó a trabajar con este grupo, que actualmente es el grupo de Sovenia en Venezuela. Y pues mi hijo hoy está abanderado, con notas brillantes, a punto de entrar a la universidad ya en ingeniería, un precioso, lindo y bello, pues nada, con 18 años y medio, y hoy estaba inscribiéndose en sus clases de conducir, y un bello, y es uno de la luz de mis ojos. Pues igual con su hermana, ya mi hijo adolescente, mi hijo menor. Te quería preguntar Total. el impacto que tiene, digamos, en particular esto es, tú tienes la oportunidad de descubrir el nutracéutico, se le empiezas a dar, ves estos maravillosos cambios, un suplemento, o sea, que se toma todos los días por el resto de tu vida, pero ¿cómo cae a tus manos ya la parte de evidencia científica? O sea, el artículo del cual nos viene hablando el doctor Jimmy Gottman desde hace tiempo, que se va a hacer un estudio y finalmente sale hace unos años, y dice, wow, querías evidencia, aquí está la evidencia que el donante existe. O sea, yo me imagino que, o sea, yo en ese momento tú no necesitabas saber nada más, pero qué bueno poder utilizar esto en los médicos, el personal de salud, o incluso en esos padres increíbles. Nos decía, usted quería ciencia, aquí está la ciencia y se está esperando por una patente, nada más ni nada menos. ¿Cuál fue tu reacción? Sí. Me acordé mucho de una frase muy famosa de un profesor muy querido, profesor de justamente de medicina basada en la evidencia, que me decía en esas épocas que yo conversaba con él de estos temas y de este tema muy particular, que me decía, la evidencia científica se crea sobre los cadáveres de nuestros pacientes. Y cuando yo vi estos resultados, si yo me hubiese puesto a esperar la evidencia científica, mi hijo no estaría entrando a la universidad. Entonces, evidentemente, preló la bioquímica, la fisiología, la lógica y pues el corazón de madre. Nada, yo dije, yo no puedo esperar la evidencia científica. Evidentemente, para mí mi hijo valía más que cualquier cosa. Exacto. Yo creo que es muy importante también de que utilicen este programa, que lo van a posiblemente a poder compartir, como decía la doctora Mires, recordar que los resultados de ese estudio están muy bien explicados por el doctor Jimmy Gottman. Ahí en el canal doctor Rubén Restrepo, van a encontrar el programa en forma bilingüe, o sea, se van a tomar un poco de tiempo porque hay la descripción del inglés y el español, pero la realidad es que él, al presentar ese artículo, yo creo que le da una relevancia importantísima a lo que muchas veces las personas están esperando. Vale la pena mencionar, yo creo que tú has enfrentado esto, pues mires esto, los colegas, y eso tiene estudios científicos. Esto no es un medicamento, esto es un suplemento. Y entonces la realidad es que ninguna empresa regulatoria en el mundo le exige ciencia a nutracéuticos, pero esta empresa en particular ha estado muy comprometida. Pues si lo quiere, aquí lo tiene. A veces no en la gran escala que muchos de nuestros colegas quieren ver, pero es que la realidad es que eso no existe. No se le puede pedir absolutamente nada, pero yo creo que la evidencia es muy clara. Pues quisiera que terminaras tu participación, no mires, con una reflexión, o sea, algo que es importante. Como siempre digo yo, eso lo aprendí, esta expresión reuniera a los 405,000 personas que tenemos conectadas, más las de Facebook, es: ¿qué invitación quisieras hacer tú el día de hoy con tu experiencia como médica, con el nutracéutico, con ese maravilloso testimonio y con lo que tú sabes en este momento acerca del espectro de autismo? Bueno, mira, la invitación es a escuchar su corazón de madres y de padres. La invitación es a investigar. La invitación es a buscar soluciones, más que a buscar excusas para no hacer, es a buscar soluciones para sí hacer.
¿no? A buscar opciones, porque sus hijos necesitan soluciones y no necesitan excusas, ¿no? El momento de hacer es ahora, no es después, ¿no? Son sus hijos, no los hijos del Seguro Social, no son los hijos de los demás, sino los hijos de ustedes. Y el momento de hacerlo es ahora que están pequeños, no es cuando estén grandes, no es cuando venga fulano o mengano y decida, es ahora. No, ellos no tienen tiempo que perder. El tiempo para ellos es valiosísimo. Cada mes, cada minuto cuenta y dependen de ustedes, de nadie más. Entonces tomen acción. Esto es una molécula segura, científicamente comprobada para los que querían ciencia, pero más allá de esto, les puedo decir como médico que lo usaron no solamente en autismo, sino en diabetes, en demencia. Con mi propio padre lo he usado en demencia y lo he usado en diabetes con mis pacientes y en muchísimas otras condiciones y por eso hablo tanto del donador de cisteína a mis colegas y en muchas patologías endocrinometabólicas, que es un delito que un profesional de salud no lo conozca actualmente, porque les roba a muchos pacientes la posibilidad de una recuperación que es biológicamente comprobada y fisiológicamente segura, usando su propia fisiología, sin efectos adversos. Entonces realmente es antiético que un profesional de salud no lo use en este siglo XXI con tanta situación y con tanta información accesible. Así que, pues, no me resta más que pedirles que lo compartan para que juntos hagamos viral la salud.